de personas del Banco de Costa Rica. ¿Lo estoy diciendo bien? Sí. Alan, buenos días. Gracias por venir aquí a la revista. Esto fue anunciado en junio, como lo decía ahora Melanie, en junio pasado, en inicios, ya estamos estamos a un mes y un poquito más. Lo que quisiera preguntarle es, ¿qué resultados ha tenido la reducción del encaje mínimo legal por parte de los bancos? Es decir, pasar de un 15 a un 13 y que haya disponibles 300.000 millones más de colones. ¿Ha generado mayor demanda por los créditos hasta ahora? Buenos días y muchas gracias por la invitación. En efecto, al tener mayor disponibilidad en los recursos, le permite a las entidades financieras poder tener más fondos disponibles para el crédito. Y en el caso del Banco de Costa Rica, este año hemos tenido una colocación bastante significativa, mucho más que en el 2018. Y evidentemente esta medida que adoptó el gobierno de reducir el encaje mínimo legal, pues nos ha ayudado a reducir las tasas de interés de los créditos, el de vivienda y el de pymes. ¿En cuánto se han reducido? Ok. En vivienda, en nuestra modalidad de tasa escalonada, representó una reducción de 0.60 puntos en la tasa de interés escalonada. ¿En colones? En colones. Sí, ahora que bajó la tasa básica. Exactamente, porque la tasa básica ahorita, todavía ayer, se redujo. Y entonces eso nos permitió bajar las tasas en colones, en vivienda y también en pymes, porque el sector de pymes también es interés del gobierno y del Banco de Costa Rica, en este caso, de reactivar y ayudar también a las pequeñas y medianas empresas a lograr su repunte y crecimiento económico. Don Alan, ¿esa reducción se da en créditos nuevos o en créditos que ya están vigentes o en ambos? Sería para créditos nuevos en este caso. Y también acompañado de la reducción en tasas de interés, hicimos reducciones también en los costos de formalización. Sabemos que las personas y las empresas a la hora de formalizar un crédito implica una serie de gastos que en ocasiones las personas o las empresas no lo tienen, entonces el banco ofrece también complementariamente a la tasa reducciones en esos costos y otros beneficios para que las personas y las empresas pequeñas y medianas puedan acceder a crédito. Pero, es decir, ha implicado una reducción en las tasas de interés. Por ejemplo, si hoy un nuevo solicitante, un nuevo cliente quiere solicitar un crédito en vivienda, ¿cuánto tiene que pagar de interés después de esta rebaja? Sí, la tasa de interés en vivienda inicia en tasa escalonada con una tasa del 8 y tanto por ciento, que es evidentemente más baja que como estaba anteriormente en nuestro producto de tasa escalonada. También tenemos otras modalidades de tasa fija y tasa variable, pero el que se redujo más la tasa es en la tasa escalonada. Complementariamente también, y acompañado de una estrategia de gobierno de apoyar la colocación de crédito de vivienda para familias de ingresos medios, en este mes lanzamos al mercado un nuevo producto de crédito que se llama Vivienda Accesible, que le permite a la población con ingresos entre 700.000 a 1.500.000 poder acceder a crédito con una tasa todavía más baja que el crédito de tasa escalonada tradicional nuestro. ¿Qué es? Tasa básica pasiva más 2 puntos, que en este momento es menos del 8%. El punto, perdón, Melanie, el punto es, después de que ya están disponibles esos 300.000 millones de colones, a partir de allí, ¿ha aumentado o se ha visto alguna señal? Alan Salas, gerente de crédito de banca de personas del Banco de Costa Rica, ¿se ha visto una respuesta por parte de la gente de solicitar más crédito, sí o no? Sí, un mes relativamente para un banco es relativamente un corto periodo de tiempo. Sin embargo, sí se ha visto un incremento en la demanda de solicitudes de crédito. ¿Sí lo hay? ¿De cuánto? Los datos en este momento no los preciso, pero sí hemos notado un incremento en las solicitudes de crédito, tanto en nuestras oficinas como en nuestra plataforma digital. Bien, vamos a ir con el economista. Sí, tenemos a Luis Paulino Vargas en línea. Don Luis Paulino, muy buenos días. Buenos días, Melanie y Laura, y el señor ahí presente. Don Alan Salas, gerente de crédito de banca de personas del Banco de Costa Rica. Usted decía en su artículo recientemente que una medida como el encaje mínimo legal no iba a generar, la reducción de ese encaje, no iba a generar una mayor posibilidad de que las personas solicitaran más créditos y que finalmente eso no iba tampoco a generar una reactivación económica tal cual se esperaba. ¿Por qué razones y cómo lo ve usted, Luis Paulino Vargas? Buenos días. Buenos días.
el asunto es que en realidad el crédito se mueve fundamentalmente por la demanda de la gente, la demanda de las personas, de las familias o de las empresas. Eso por un lado, o sea, los bancos pueden decir, ponemos a disposición del público 300.000 millones o 400.000 millones, y que bueno, que lo hagan así, eso está bien, por supuesto que sí, pero eso va a tener efectos solo en la medida en que haya demanda del público, demanda de las personas, de las familias o de las empresas. Y para que haya demanda de las personas, pues hay que satisfacerse, o de las empresas, hay que satisfacer ciertas condiciones. Hay que tener presente la acumulación de deuda que se ha dado a lo largo de los últimos años. O sea, tenemos unos 10 años en que la economía crece muy lento, en que lo poquillo que ha crecido ha sido fundamentalmente por impulso del consumo privado, del consumo de las personas, en donde ese consumo de las personas en gran medida o fundamentalmente ha estado impulsado por el crédito que esas personas sacan de los bancos, porque los ingresos, el poder adquisitivo de los ingresos se ha mantenido prácticamente estancado, incluso ha retrocedido para la mayor parte de la población trabajadora. Entonces, ante ingresos que se estancan o que decaen, la gente sustituye eso por crédito para poder mantener su nivel de consumo, y eso es a lo que ha dado lugar es a una acumulación muy fuerte de deudas. Hay un nivel de endeudamiento muy alto. Y el nivel de endeudamiento muy alto es uno de los factores principales que ha contribuido a frenar la demanda por crédito. Entonces, por eso hemos visto que el crédito en el sistema financiero en general ha crecido muy poco en el último año y medio, 2 años, ha venido creciendo cada vez más lentamente, lo cual a su vez refleja el crecimiento cada vez más lento de la propia economía nacional. Entonces, mientras no haya esa demanda, el crédito no va a aumentar, y para que esa demanda por crédito aumente, pues se necesita que se resuelvan situaciones como ese exceso de endeudamiento de las personas. Se necesita que la economía misma crezca más, porque, digamos, existe el error de creer que hay que poner a disposición, usando la palabra que usan los banqueros, poner a disposición del público una mayor cantidad de recursos para prestar, a fin de que el público tome crédito y entonces la economía crezca. En general, la relación es a la inversa. Hay que hacer que la economía crezca para que la demanda por crédito, a su vez, se incremente. Por su parte, la reducción del encaje mínimo legal, yo no creo que sea significativo. Está bien que los bancos han aprovechado la coyuntura de la reducción del encaje mínimo legal para salir ante la prensa y salir ante la gente diciendo, vean, aquí tenemos esta plata disponible para prestar, y tratar así de persuadir a la gente y atraerla para que tomen más crédito. Pero igual podrían haberlo hecho con un encaje legal más alto, un encaje legal más bajo. Los bancos no están, el encaje no es decisivo para que los bancos puedan colocar crédito. Lo que es decisivo para que los bancos puedan colocar crédito es que exista la demanda por crédito, y de hecho tampoco es cierto, esa es una idea equivocada que ya se ha demostrado en la literatura económica, está bien demostrado que es una idea errónea, que los bancos necesitan recibir depósitos como paso previo a poder conceder créditos. En realidad no es cierto. La mayor parte de las veces los bancos simplemente conceden los créditos haciendo una anotación digital a nombre de una empresa o de una persona, y después de que se genera el crédito, se genera el depósito. Es más bien a la inversa. Perfecto. Como digo, la literatura económica, no voy a entrar en detalles sobre eso, pero ha sido discutido. No, y vamos a tener más tiempo. Sí, sí. Bien, entonces ustedes escuchaban, ya está con nosotros Melanie Corrales, Gerardo Corrales, ambos con los mismos apellidos. Entonces, Gerardo Corrales, usted escuchaba, si puede tomar usted escuchaba lo que decía Luis Paulino Vargas. Vamos a ver, Alan Salas, gerente de crédito de banca de personas del Banco de Costa Rica, dice, sí, todavía no está cuantificado, hay un mes de disposición de medida de reducción del encaje mínimo legal, hay 300.000 millones de colones, a ver si lo estoy diciendo correctamente, sí, disponibles para ser prestados, demás, pero dice Luis Paulino, no era ni necesario bajar el encaje, porque esa plata finalmente la pueden disponer los propios bancos. Segundo, eso no va a generar automáticamente una demanda importantísima de créditos. Y finalmente me parece lo que dice Luis Paulino es que hay tanto nivel de endeudamiento entre la gente
que no se atreve a solicitar un nuevo crédito. Entonces, ¿Cómo lo ve usted? Gerardo Corrales, buenos días, exgerente también del Banco del BAC San José. Bueno, gracias por la oportunidad y sí, no somos familia. Yo creo que el problema fundamental hoy radica en confianza. No hay confianza en la población. En parte justificado por la gran incertidumbre que se causó el año pasado por el problema fiscal, que estuvimos a punto del abismo, y en parte porque algunas voces malintencionadas han sobredimensionado, creo yo, todo el tema del IVA, de la entrada en vigencia del IVA. Eso hace que cuando a las personas, la Universidad de Costa Rica les pregunta si están en disposición de comprar casa, el 70% dice que no es el momento adecuado para tomar un crédito para casa. El 77% dice que no es el momento adecuado para adquirir un vehículo. Entonces, si bien es cierto el encaje mínimo legal, que es un porcentaje que los bancos mandatoriamente tienen que tener depositado en el Banco Central ganando 0 intereses, libera recursos frescos para los bancos, yo sí creo que eso ayuda, pero no es la panacea. Con todo respeto a mis colegas o excolegas, yo creo que los bancos tienen que poner más en el asador, porque esa plata que les liberaron les estaba rentando 0% de interés. Entonces, cualquiera que sea la tasa de interés que ellos cobren va a ser ganancia. Entonces, si los bancos dicen, mire, voy a sacar estos dineros frescos que me están liberando a la mitad de la tasa de interés, aún así no están sacrificando nada, porque van a ganar más utilidad sobre esa plata que antes ganaba el 0%. El problema no está ahí. El problema está en el stock, en el inventario de préstamos que hoy tienen las familias. Si tienen un problema de disponibilidad de recursos, el presupuesto está muy apretado, lo que los bancos deben hacer es sacrificar utilidades y decir, bueno, por la coyuntura actual y en beneficio de todos, porque si no la morosidad va a crecer como efectivamente está creciendo, vamos a bajar las tasas de interés en colones y en dólares de todos los préstamos, no solamente de los préstamos nuevos. Y eso sí viene, como se hizo en el 2008-2009, con el plan escudo, a liberarle recursos a las familias, a generarles más confianza para que empiecen a demandar más bienes y servicios y que con esto se empiece a reactivar la economía y a frenar el desempleo que lamentablemente creo yo, viendo un poco las estadísticas de mayo con el IMAE que apenas crece 1.3% y si quitamos zonas francas crece 0.4% y ya algunas actividades en condición recesiva, lamentablemente creo yo que el desempleo nos va a subir ahora en junio cuando la encuesta continua de empleo se publique más allá del 11.4% que hoy tenemos. Pero bueno, el punto es, Gerardo Corrales y también don Alan, que nos está acompañando aquí, don Alan Salas del Banco de Costa Rica y Luis Paulino Vargas, ya va a estar sumándose con nosotros también Fernando Rodríguez, es viceministro de Hacienda y economista. El punto es, la medida se anunció para reactivar la economía. Y los empresarios también lo habían pedido así. Don Gerardo, don Alan, lo recuerdo porque aquí tuvimos a los representantes de UCAEP y don Luis Paulino. El punto es si está reactivando o no la economía y si la gente está solicitando o no más créditos o va a empezar a solicitarlos. Decía don Alan que... han bajado las tasas de interés porque ha venido, uno de los efectos de esto, del encaje, ha sido la baja en la tasa básica, pero que son préstamos para en colones. Pero el punto es, ¿está haciéndolo? ¿Va a reactivar? ¿Va a ser ese gran generador como se apuntó inicialmente esta medida? Don Alan sí. Salas del Banco de Costa Rica. Sí, en el caso del Banco de Costa Rica hemos reducido tasas, incluyendo el sector de pymes. ¿Pero eso es por producto de esto, del encaje mínimo, producto de otro tipo de fenómenos que están sucediendo? Ustedes como economistas lo pueden explicar mejor. En el caso del Banco de Costa Rica fue específicamente por la reducción del encaje mínimo legal, que el banco, por ejemplo, redujo las tasas en vivienda y en pymes. Que era lo que usted nos decía, a 8... En vivienda a 8 y tanto por ciento, y en pymes también se redujo. Y en pymes, acompañado a la reducción de tasa, también redujimos las comisiones de formalización y los gastos de formalización, apuntando a ayudar un poco, en la medida de nuestras posibilidades, al sector productivo, con el fin de ayudar a mejorar la economía nacional. Y también estamos retomando programas de capacitación y acompañamiento a los pequeños y medianos empresarios para ayudarlos un poco a desarrollar sus negocios. Don Alan, pero ¿se pueden disminuir más todavía las tasas de interés de créditos tanto en colones como en dólares? Que era un poco lo que decía don Gerardo Corrales, que los bancos tenían como que sacrificar un poco esa parte. ¿Se puede?
El Banco de Costa Rica está revisando las tasas de todos los productos que tenemos en portafolio y eventualmente la alta administración del banco podría adoptar algún ajuste al respecto. También la reducción de la tasa básica pasiva, en el caso nuestro, la mayoría de créditos en vivienda están indexados a la tasa básica pasiva y con las reducciones que se han dado en las últimas semanas, pues evidentemente van a bajar bastante las cuotas de los préstamos de vivienda, ¿verdad? Porque estuvimos al 6.55 y ayer bajamos al 5.90. Eso, en términos de cuotas de préstamos, es una reducción significativa que ayuda a todas las familias a mejorar su liquidez un poquito. En la cuota más o menos, digamos, en un crédito de colones, ¿cuánto podría disminuirle a una persona que tiene un crédito hipotecario? Hablemos de 50 millones, más o menos. Dependiendo del monto del crédito, esa reducción puede oscilar entre los 50 a 100 mil colones menos por mes, ¿verdad? Dependiendo un poquito del saldo de la operación. Pero eso significa un ahorro significativo para las familias y también para los pymes que deseen sacar los créditos, a pesar de que las condiciones económicas ahorita tengan las particularidades que indicaba don Gerardo. En buena medida consideramos que en algo ayuda esa reducción de tasa y el banco, como les indicaba, está revisando aún más las tasas de interés para ver en qué medida se podrían eventualmente reducir en el futuro. Ya está con nosotros Fernando Rodríguez. Don Fernando, buenos días. ¿Cómo ve usted esta primera respuesta que están teniendo los bancos a propósito ya de la puesta en marcha de la reducción del encaje mínimo legal, que es ese ahorro a los depósitos, y que se liberaron 300.000 millones de colones más para solicitudes, para préstamos finalmente? Sí, muy buenos días a los que están ahí presentes y a los que nos escuchan. Mire, yo creo que todavía la respuesta es tímida y me parece que habrá que esperar algunos días para que se consideren algunas de estos movimientos de manera tal que se vaya a reducir la tasa que paga la gente por los créditos. Yo creo que por el momento la gente no está sintiendo todavía confianza para poder endeudarse y eso está provocando que no se mande crédito de una manera más fuerte, por lo cual no se está colaborando todavía con el proceso de reactivación. Me parece que los movimientos de la tasa básica que se están dando a raíz de las reducciones de las tasas del Banco Central no están ayudando todavía a reflejarse en los créditos. Hay que esperar que se dé una consolidación durante algunas semanas. El movimiento es positivo, pero yo creo que todavía la gente no se siente confiada para poder solicitar un crédito. Lo otro que se debería revisar es qué requisitos están solicitando los bancos en este proceso, porque en algunas situaciones, lo voy a decir con toda sinceridad, estas solicitudes vayan en el riesgo. Llegan a solicitar a la gente una serie de cosas que terminan desincentivando a una persona para solicitar un crédito. Yo creo que pueden manifestarse que están muy dispuestos a prestar plata, pero si eso no se refleja en el proceso, hace la vida imposible a la hora de comprarlo, finalmente, por más tasa que se reduzca, no va a haber espacio para que esa situación se resuelva. Entonces, yo creo que por el momento el movimiento es bueno. Habría que pedirle a los bancos que hagan un esfuerzo adicional, inclusive en el caso de los bancos públicos, podrían y deberían estar en posición de hacer una reducción adicional. El hecho de que tengamos bancos estatales nos debería dar una ventaja en este caso y sacrificar, si es necesario, las utilidades del banco por un año. Eso sí, a cambio eventualmente que el mismo gobierno se comprometa eventualmente a capitalizarlos y a enfrentar cualquier situación que puedan tener más adelante, con la idea de hacer fluir más recursos y de esta manera tratar que la gente pues, empiece a gastar, que es lo que nos preocupa en este momento. ¿Verdad? Gran parte de la desaceleración que estamos teniendo es precisamente porque la gente no está consumiendo y porque la gente ya decidió que no quiere seguir invirtiendo en vivienda y eso nos está provocando grandes problemas. Bien. Reacciones, don Gerardo Corrales, Luis Paulino Vargas, economista, ambos. Yo creo que se sigue trabajando con algunas medidas importantes, pero de nuevo, solo del lado de la oferta. Yo creo que el problema fundamental de la economía hoy está del lado de la demanda. De hecho, si uno agarra el Producto Interno Bruto, que son 60.000 millones de dólares en el país,
el 66% viene del gasto de las familias, del gasto de consumo de las familias. Un 20% viene de la formación bruta de capital fijo o de la inversión del sector privado y del gobierno. Entonces, esos dos elementos, más las exportaciones, son los que se deben de incentivar, generando certidumbre, generando confianza. Hay mucho ruido. Por ejemplo, hay gente que dice, aparte del impuesto de ventas del 13% que ya pagaba, ahora me van a cobrar el 13% del IVA. Esto es una barbaridad. Me van a quitar el 26% en mis compras. No saben que efectivamente el impuesto de ventas desapareció y que el IVA ya existía sobre los bienes y que ahora nada más va a aplicar sobre algunos servicios que no estaban tasados. Desde el punto de vista médico, yo mismo lo he experimentado, uno va donde el médico y le dice, mire, le voy a cobrar el IVA aunque usted pague con tarjeta y después se lo van a devolver. Pero lo que yo entiendo es que no deberían cobrar el IVA si uno paga con tarjeta, porque ya el sistema de facturación de la tributación identifica si el pago es en efectivo, se cobra el 4% de IVA, si el pago es con tarjeta no deberían cargarme el IVA. Entonces, hay mucha incertidumbre, en un periodo muy corto se implementó este tema del IVA y hay otra serie de noticias como los bloqueos, como los paros, como el caos que hay con los estudiantes, que entonces la gente y los empresarios dicen, no hombre, mientras esto no se aclare, yo mejor pospongo mis decisiones de inversión, mis decisiones de consumo. También como participante que fui por casi 30 años en el sector bancario, con todo respeto, yo creo que hace falta mucho mayor agresividad. Lo que decía Fernando, no solamente es un tema de la tasa de interés en donde el encaje ayuda, sino que también desde el punto de vista de tramitología, estamos en un círculo, lo que hay que ver es que estamos en un círculo vicioso, por cuanto en el tanto en que las familias no se arriesguen a invertir, a consumir más, a solicitar más crédito, entonces las dificultades de presupuesto estrecho y de capacidad de pago se van a ir ampliando y eso al final le va a repercutir a los bancos en morosidades donde ya hoy a más de 90 días las morosidades de vivienda, de agricultura, de turismo están alcanzando récords históricos que no se han visto en el pasado. Yo creo que las juntas directivas de los bancos estatales y privados deben reflexionar y que es una coyuntura país no para hacer utilidades, sino más bien para sacrificar utilidades con tal de prevenir pérdidas significativas que se pueden venir si los bancos entran en procesos de ejecución, quedándose con casas de habitación, vehículos, otras garantías inmobiliarias que al final todos perdemos. Que eso ha aumentado, el número de bienes que han tenido que regresar, la morosidad ha aumentado. Le doy un dato, Laura, en agricultura la morosidad de más de 90 días en los bancos públicos pasó del 4% el año pasado a ya casi un 9%. En turismo del 1% al 5%. Solo quiero preguntar, aprovechar que aquí está don Alan Salas del Banco de Costa Rica. En el Banco de Costa Rica también ha aumentado la morosidad. Sí, los datos ¿Cuánto? Que menciona don Gerardo son ciertos, en esos rubros se ha incrementado, en el sector empresarial también un poco. ¿De cuánto el sector empresarial? Las cifras en este momento no las manejo, pero sí se ha incrementado un poquito la morosidad. ¿Qué eso qué implica, que aumente la morosidad? Implica un aumento en las estimaciones de los bancos, que generan efectos contables, implica eventualmente la adjudicación de bienes, que es lo menos conveniente para los bancos. Que devuelvan los bienes, que entreguen bienes, como por ejemplo... una persona que no puede pagar su crédito de vivienda, el banco se la adjudica, implica para el banco una serie de costos contables y una serie de gastos de mantenimiento, que es lo menos conveniente para los bancos. Es el peor negocio que existe, es tener bienes y todo el trámite que implica para poder venderlos. Entonces es un tema que sí se ha visto, porque la situación económica evidentemente ha afectado un poquito la capacidad de pago de las empresas y las personas. Y perdón ahí, Alan y Laura, el agravante es que no solamente el banco se ve afectado, como efectivamente lo dice Alan, en costos, mantenimiento, adjudicación, es el peor negocio para un banco, sino que la persona que entra en esa condición, de acuerdo con la normativa que hay, queda manchada en su récord crediticio por 4 años. Ningún miembro del Sistema Financiero Nacional le va a poder prestar a esa persona por 4 años porque quedó manchado en la Central de Información de Deudores, que es parte de los temas que hoy se está revisando. Bueno, por eso. Entonces, el punto es si esos 300.000 millones están dinamizando o no. Bueno, ¿qué dice Luis Paulino Vargas? Usted está escuchando lo que dicen tanto representantes del Banco de Costa Rica como el economista Gerardo Corrales. E igualmente, don Fernando Rodríguez, usted está escuchando. ¿Quién de los dos va primero? Laura.
Luis Paulino Vargas, Sí, adelante. perdón, Laura. Sobre el efecto del encaje mínimo legal, yo insisto que se siguen manejando ideas un poquito obsoletas sobre cómo es que funciona eso. Yo lo que recomendaría es que se revise alguna literatura más actualizada, que por ejemplo revisen el debate entre Paul Krugman y Steve King para aclarar un poquito mejor esas cosas. Un debate en el que el Krugman quedó muy mal parado frente a King. Pero bueno, ese no es el tema aquí. Lo que yo quisiera resaltar entonces es que efectivamente, puesto que el crédito funciona fundamentalmente en respuesta a la demanda de la gente por crédito, aquí difícilmente vamos a lograr que esa demanda por crédito se reanime, se reviva y efectivamente las colocaciones de crédito aumenten de una forma significativa si algunas cosas no se modifican. Y no es tanto, yo ahí no coincido con don Gerardo Corrales, que la gente tenga muy malas expectativas, porque hay gente muy mala haciendo huelgas en la calle y todas esas cosas, alborotando donde no deberían alborotar, porque todo aquí es maravilloso, aquí nadie debería protestar, ¿verdad? Que es un poco lo que nos quieren dar a entender. No es tanto por eso sin duda alguna afecta, es las otras razones de carácter objetivo que el mismo Gerardo ha mencionado. Es que los niveles de endeudamiento son muy altos. La moratoria que se está dando no es por casualidad ni por capricho de la gente, ni porque hayan sindicalistas llamando a huelga, es porque efectivamente las condiciones económicas objetivas son complicadas y los niveles de endeudamiento tan altos inevitablemente frenan la demanda por crédito y entonces las colocaciones de créditos de los bancos se vuelven mucho más lentas, como los datos claramente lo demuestran. Y la mejor manera de entender lo que estoy diciendo es observar los datos a sí mismo y ver que la tendencia declinante hacia la desaceleración de la economía data de hace más de 3 años y tanto. Desde hace más de 3 años la economía viene desacelerándose de una forma progresiva pero inexorable, continua. Y no es porque los estudiantes estaban alborotando, no es porque había sindicalistas en la calle bloqueando las calles, es porque desde ese momento estaban empezando a sentirse esos factores económicos objetivos detrás de este frenazo del crédito y que se visibiliza también en esos crecientes índices de morosidad en los bancos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para no hacerse ilusiones sobre la posibilidad que puedan tener los bancos de salir a ofrecer, a decir que ponen a disposición del público un montón de millones de colones y que eso automáticamente va a generar que un montón de gente llegue a hacer fila en busca de obtener créditos. No, la demanda del crédito no se va a reanimar tan fácilmente si las condiciones objetivas que la tienen deprimida no se modifican. Por otro lado, brevemente yo llamo la atención el hecho de que pareciera que se está queriendo reactivar la economía con base en endeudamiento de las familias y las personas. Es hacia ahí donde pareciera estar puesto el énfasis. Bueno, la economía de Costa Rica, si uno ve las estadísticas, la economía de Costa Rica en los últimos 15, 20 años se ha venido moviendo principalmente a través del endeudamiento de las personas y las familias, endeudamiento de consumo y endeudamiento de construcción y vivienda. Y pareciera que se reincide en ese elemento, que como he mencionado, hay datos que muestran claramente que ese elemento nos ha llevado a un umbral que en los últimos tiempos ha frenado la colocación de créditos y ha contribuido a frenar la economía en general, ¿verdad? Pero bueno, se reincide en el mecanismo de endeudar familias, endeudar empresas, esperando que de esa manera reactivemos la economía. Yo creo que el énfasis debería ir más por otro lado. O sea, es maravilloso que la gente tenga su casa. Yo no me opongo para nada de eso, es excelente. Ojalá que lo logremos, que todo el mundo tenga su casa. Pero el énfasis debería estar en una reactivación que genere condiciones para una economía más productiva, una economía de mayor productividad. Y para eso hay que enfatizar la inversión. En primera instancia, la inversión pública como mecanismo de reactivación de la economía y como mecanismo para crear condiciones futuras para una economía más productiva. Y también crear las condiciones para reactivar la inversión privada, que también está frenada por una serie de circunstancias, tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta, que inciden negativamente en que la inversión privada también esté frenada. Muchas cosas, dijo Luis Paulino Vargas, ¿verdad? Yo sé que también ya Gerardo Corrales Melanie quiere responder. Pero también tenemos a don Fernando Rodríguez, vía telefónica. Don Fernando, su reacción con respecto a lo que decía don Luis Paulino Vargas, una de las cosas que dice es que la economía viene mal desde hace 3 años.
Y yo quisiera también agregar a lo que dice Melanie, bueno, pero aquí don Alan Salas del Banco de Costa Rica dijo que uno de los efectos positivos de la disminución del encaje mínimo es que han bajado las tasas de interés, ¿verdad? Pero decía Luis Paulino que no le parece que la reactivación económica esté en manos, se genere a raíz de mayor endeudamiento, sino que debería haber más inversión en lo público y más inversión en lo privado. ¿Qué dice, como decía Melanie, Fernando Rodríguez? Sí, vamos a ver, yo entiendo lo que dice Luis Paulino en el sentido de que no podríamos dejar únicamente al arbitrio del crédito privado y la inversión privada la recuperación. Yo creo que eso es así, o sea, no deberíamos esperar que únicamente el consumo de las familias vaya a sostener esto, pero el problema precisamente ha venido por ahí. Yo creo que en este momento tenemos un punto bajo en el consumo que no hemos tenido en los últimos años, quizás con excepción del 2009, y eso ya está empezando a reflejarse, por ejemplo, en otras variables como la recaudación de impuestos. Ahora, coincido con Luis Paulino en que yo creo que se nos está quedando fuera de la ecuación el tema de la inversión pública. El problema es que estamos en una situación muy delicada, ¿verdad? Porque el país está bastante endeudado y estamos en medio de la implementación de una reforma para ver si solucionamos los problemas que hemos venido arrastrando en los últimos años en esta materia. Yo creo que aquí tenemos que empezar a jugar a hacer dos cosas: mantener el ritmo de ajuste en la parte fiscal, al menos en la parte del gasto corriente y los ingresos, donde yo creo que ya está quedando cada vez más claro que la reforma que se hizo manteniendo la tasa del IVA en 13% es insuficiente para enfrentar este problema, por lo menos en los próximos años, pero tenemos que pedirle al gobierno al mismo tiempo un esfuerzo en cuanto al gasto de capital adicional. Lo cual probablemente implique que no se vayan a cumplir los objetivos que el mismo gobierno se ha planteado en materia de estabilidad fiscal, de reducción del déficit, pero en la medida que podamos explicar por qué el déficit no se ha reducido, porque estamos invirtiendo más y podamos darle ese empujón a la economía, yo creo que podemos eventualmente estar tranquilos que el día de mañana, si tenemos que reducir el gasto de inversión para poder estabilizar la situación fiscal, no se nos vaya a quedar este problema en el tiempo. Los gobiernos en general, no es un problema solamente Costa Rica, en el mundo está entrando también en una reducción de su ritmo de crecimiento, están bastante endeudados y eso les dificulta pues enfrentar esta situación con otras herramientas. Pero si no ponemos a la par de la recuperación, además de la mejora en el crédito al sector privado, la reducción de las tasas de interés, mayor inversión pública, pues vamos a tardar más tiempo en salir de esta situación y eventualmente pues nos va a costar más. Entonces, yo creo que hay que considerar ambas partes. En la medida en que las reducciones de las tasas que ha hecho el Banco Central, insisto, se empiecen a consolidar y el encaje no se quede únicamente como recursos adicionales que se están colocando por parte del crédito, sino que también ayuden a reducir las tasas de interés, pues eso va a ser positivo para mucha gente. Creo que, pero ya lo están haciendo, sí, don Fernando. Y eso esperemos que continúe. Yo lo que sí veo es que todavía el movimiento es pequeño. Ojalá pudiera hacerse más, porque hay una cosa que Luis Paulino señaló y me parece que debe ponerse la atención, y es cuál es el nivel de endeudamiento actual de las familias y cómo eso está afectando su capacidad para consumir más y para poder endeudarse más, porque si no recurren a crédito difícilmente nos vamos a salir de estos. Yo creo que el camino que hemos empezado a transitar, insisto, es positivo. Ojalá pudiéramos seguir por ahí, las tasas se sigan reduciendo. Me parece que hay que ser más. O sea, se ha hablado mucho de tramitología, pero insisto, en los bancos a veces se convierte en todo un laberinto, digamos, solicitar un crédito, y eso también hay que valorarlo. Pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Yo siento que por el momento el asunto va caminando como uno quisiera. Al menos empezó a caminar, pero todavía falta mucho más. ¿De cuánto es el endeudamiento, Gerardo Corrales y don Alan, digamos, de una familia en este momento? Las cifras oficiales del Banco Central, que están sesgadas por un tema que voy a decir, indican que del ingreso disponible de las familias una vez que pagan los impuestos y las cargas sociales, el 60% de ese ingreso familiar se va en la atención de intereses y amortización, lo que se llama el servicio de la deuda.
pero lamentablemente la central de información de deudores que maneja el Banco Central y la SUGEF no incluye el crédito informal y no incluye el crédito comercial. Entonces, claro, las familias están más endeudadas que ese 60%. Yo estimo que, por mi experiencia, hay indicadores preocupantes de endeudamiento superiores al 75% de los ingresos disponibles. Ahora, de un salario, el 75% de se va en servicio de deuda. De cada 100 colones, 70... Sí. Más bien no sé cómo hace esa gente que pasa de una tarjeta a otra tarjeta y ahí se la van jugando. Sí quisiera referirme a un par de temas que mencionaba Luis Paulino. 4 minutos para que vayamos precisando. Sí. Yo vuelvo a insistir, hay que revisar en vez de estos foros internacionales que menciona Luis Paulino, la realidad nacional. Y la realidad nacional es hoy una donde el 66% de la producción viene del consumo de las familias. No es que estemos promoviendo más endeudamiento, sino que la SUGEF está permitiendo a los bancos que permitan hacer 2 refinanciamientos, 2 reestructuraciones en los próximos 24 meses. En segundo lugar, yo quisiera ver mayor agresividad de los bancos del Estado, que son dueños de los colones baratos, en cerca del 80% de ese mercado, en el negocio de las tarjetas de crédito. Más que promover topes a las tasas de interés, que eso causa más bien exclusión a la gente más necesitada, que terminan financiándose a tasas de interés más caras, lo que debería promoverse es una mayor competencia de la banca estatal en ese segmento, con tasas de interés mucho más bajas, de tú a tú, con algunos intermediarios privados que prácticamente tienen ahí un monopolio. Las tasas de interés promedio en el país siguen siendo muy altas, en colones cerca del 16%, en dólares cerca del 9%. Son tasas muy elevadas respecto a las tasas internacionales. Y finalmente el tema de infraestructura. Pues sí, la infraestructura ayuda, pero el efecto multiplicador que requerimos hoy es en mano de obra no calificada en las zonas rurales, fuera del GAM. Y la infraestructura realmente no es intensiva en mano de obra. Hay que pensar en agricultura, hay que pensar en industria básica, hay que pensar en turismo, hay que pensar en comercio para que estas personas, 300,000 personas, tengan un ingreso y que con ese ingreso agreguen demanda que lleve a los empresarios a tener más confianza y por lo tanto invertir más y reactivar el aparato productivo. Bueno, eso a propósito de Melanie, lo decía don Gerardo Corrales, de que Luis Paulino dice inversión pública, es decir, más inversión en carreteras, aeropuertos, ahora que está la discusión, por cierto, del Teatro Nacional, en fin, se refiere a ese tipo de empréstitos y préstamos para reactivar la inversión pública. Don Gerardo apunta a otra cosa, pero antes de que se nos salgan un poquito, es decir, lo entiendo porque esta es una medida de reactivación económica, el encaje, pero bueno, don Alan Salas, aquí hay una interpelación en varios sentidos a que los bancos tienen que ser más agresivos y que finalmente, o sea, que aquí lo importante es que bajen las tasas de interés, más que tengan mayor cantidad de recursos para prestar. Correcto, sí, como lo indicaba don Gerardo, al ya no tener que disponer de tantos fondos. Bueno, y los trámites, ¿verdad? Tan engorrosos, tan terribles que tienen. Sí, en el tema del encaje legal, evidentemente no recibíamos o no pagábamos intereses por lo que teníamos en el Banco Central y evidentemente el banco... Ustedes tendrían que ponerlos a un interés más bajo porque tenían un interés cero por eso. Exacto, entonces ya el banco redujo las tasas hace mes y resto y está en la tarea de revisar los otros productos para ver en la medida de lo posible. ¿Qué son los otros productos? Los productos corporativos, los productos empresariales. Préstamos para estos sectores. Préstamos, sí, los préstamos de todos los sectores de personas, pymes y empresarial. El banco está en un proceso constante de revisión para ayudar a la economía, para ir tal vez ilustrando un poco el aporte que ha hecho el Banco de Costa Rica en este año. Esperamos cerrar con colocaciones en vivienda y pymes a diciembre de este año por el orden de los 250,000 millones de colones. ¿En qué ayuda eso a la economía? Reactiva el sector construcción, por ejemplo, porque en la medida en que las personas compren casas... El sector construcción se cayó ahora, ¿verdad? Eso es uno de los datos. 17% el privado y alrededor del 4% el público. Okay. Sí. El aporte nuestro en ese sentido, a pesar de que se cayó, mi punto es que hemos colocado 100,000 millones de colones o vamos a colocar 100,000 millones más que el año pasado, es decir, un incremento de un 60% en la colocación en esos sectores, lo cual de forma directa e indirecta ayuda un poco o en parte a reactivar la economía en todo el encadenamiento que implica el sector construcción. La pregunta aquí sería, bueno, no fue con una varita mágica que se va a lograr, Melanie, que con el encaje mínimo
una varita mágica y ya empezaba a reactivarse la economía y ya la gente empezaba a demandar más créditos. Dice Luis Paulino Vargas, no es a través del endeudamiento que hay que reactivar. Pero el punto es, ¿en qué plazo cree usted, don Alan Salas, gerente de crédito del Banca de Personas del Banco de Costa Rica, y ya tenemos que irnos, van a reducirse más las tasas de interés? Usted dice que hay conversaciones, no sé si hay conversaciones con otros bancos, porque pareciera que no está generándose lo que se esperaba en torno a la reactivación. Sí, en este caso la alta administración del banco debe analizar una serie de aspectos financieros propios de la entidad, porque también tenemos todo el tema de los costos de operación y demás. Y es un tema de ya la alta administración, no tengo en este momento el dato de para cuánto sería el plazo en que eventualmente podrían reducirse las tasas. Sí sé que se está en un proceso de revisión, pero la alta administración de los bancos, supongo que coordinado con los otros bancos públicos, también se va a manejar el tema. Muchas gracias a don Alan Salas, gerente de crédito de Banca para Personas del BCR, Luis Paulino Vargas, que nos acompañó también vía telefónica, a don Fernando Rodríguez también vía telefónica, y a don Gerardo Corrales, los tres economistas, por aportar en este tema. Vamos a una pausa, ya venimos con más información.